Un abrazo fraterno, con amor, con cariño a todos mis hermanos y hermanas, los amigos y amigas que nos honran con su presencia. Gracias por estar acá, es una bendición para nosotros que ustedes nos acompañen. Agradecido al Señor. Amados míos, estamos en lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Resurrección. Me parece oportuno recordar las 7 últimas palabras de Cristo antes de morir colgado en una cruz. Esas palabras están cargadas de espiritualidad, con un profundo significado de lo que es la fe cristiana llevada a la práctica. Y al recordarlas, quisiéramos como tener el orden en que fueron pronunciadas. Más o menos se cree que este es el orden. En primer lugar, o la primera vez que abrió sus labios, lo encontramos en Lucas, capítulo 23, verso 34. Dice allí la palabra de Dios, Lucas 23, 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La primera vez, según los historiadores, que el Señor abrió sus labios, ya clavado en la cruz. Y note que esas primeras palabras fueron una oración intercesora, una oración donde Él intercede a favor de sus verdugos y en esa oración los justifica, porque Él dice: ellos no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en muchas ocasiones acerca de amar a los enemigos, hermano. En cierta ocasión dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahora en la cruz, hermano, honró con su ejemplo su enseñanza. ¿En qué momento terrible Él actuó de acuerdo a como enseñaba? Y allí oró por los que le aborrecían, por sus verdugos, por los que le crucificaban, dejándonos una gran enseñanza a nosotros hoy, seguidores de sus enseñanzas. ¿Y cuál es la enseñanza? No debemos albergar rencor en nuestros corazones, que no debemos ser vengativos, sino que debemos amar al prójimo, aun si fuese nuestro enemigo. La segunda vez que el Señor abrió sus labios estando en la cruz, la encontramos en Lucas 23, 39 en adelante. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro ladrón, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, he allí la segunda palabra de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note, amado, que eran dos malandros. Uno estaba a un lado y el otro al otro. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Todos estaban sufriendo la tortura de la crucifixión. Pero uno de ellos hace una petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor abrió sus labios por segunda vez para responderle a ese ladrón arrepentido, como le llaman. Hoy le llamamos malandro. Ese malandro, ¿no? Debemos decir que ese malandro no tenía derecho de hacer esa petición, porque había vivido en pecado toda su vida, porque había vivido de espaldas hacia Dios, porque él no le importó nunca los mandamientos del Señor. ¿Cómo que ahora, no? Va a venir a hacer esta petición. Pero la hizo, se atrevió a hacerla. Y eso nos enseña muchas cosas, hermano. Una de ellas es que hay vida después de la muerte, hermano. Claro, hermano. El malandro arrepentido tenía convicción de eso. Malandro inteligente, ¿no? Porque él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y va a morir en breve. Tenía una idea del más allá. Pero lo bonito es que Cristo que sabía también que iba a morir en breve, le responde afirmativamente y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amado hermano, había una conciencia en el malandro y también en nuestro Señor de que todo no acaba con la muerte, de que más allá de esta vida hay vida. La Biblia dice exactamente así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y allá hay una coma, ¿no? Y después de esto, el juicio. Vea cómo lo dice tan claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, coma. No hay un punto final. Y nadie puede poner un punto final donde Dios ha puesto una coma. Coma. Y después que nuestros ojos se cierren en la tierra, el juicio. Es lo que contiene la Escritura. Entonces, hay una enseñanza clara. Hay vida después de esta vida. Hay vida más allá de la muerte. De otra manera, ese diálogo entre el ladrón que hace la petición y Cristo que le responde no tendría sentido. Pero además de eso, otra cosa que debemos aprender es que el que viene a Cristo no lo echa fuera, aunque sea malandro, aunque sea matón, aunque sea loco. El que viene a Cristo, Él lo recibe con los brazos extendidos, hermano. No lo echa fuera, hermano.
Y todo aquel que clama y confía su vida a Cristo tendrá, sin duda alguna, idénticos resultados. Al cerrar sus ojos en este mundo, estará en el paraíso con el Señor. Pero vamos a la tercera ocasión que Cristo abre sus labios estando en la cruz. Lo encontramos en Juan capítulo 19, verso 26. Allí dice: cuando vio Jesús a su madre entre la multitud de los que estaban ese día, y al discípulo a quien él amaba, al apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, la tercera vez que abre sus labios: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera vez que Cristo habló en la cruz. Hermano, es una palabra dirigida a su madre y al discípulo amado, a Juan, que se recostaba de su pecho en algunas ocasiones. Note que en la primera palabra él pide perdón y justifica a aquellos que eran sus verdugos. Y en la segunda ocasión que abre sus labios lo hace para asegurarle la salvación al ladrón arrepentido. Y ahora, la tercera vez, abre sus labios proveyendo el cuidado material y moral de su madre. Interesante, hermano. Y el cuadro que uno puede imaginarse es de novela, pues, es de película, es conmovedor. Una madre contempla a su hijo que pasa por las agonías de la muerte y no puede estar cerca de él para besarlo, para expresarle palabras de amor. Solo tenía que contemplar a distancia, porque los soldados no la dejaban acercarse. Y a distancia contemplaba aquel macabro accidente en la vida de su hijo. ¡Qué horrible! Cuando él apenas tenía unos 40 días de nacido, dice la Biblia que ella lo llevó al templo. Y en el templo estaba un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo. Se llamaba Simeón. Y ese hombre le dijo que una espada iba a atravesar su alma. Le profetizó. Ese día su alma estaba traspasada, hermano. Estaba alojada en lo más profundo, estaba herida, hermano, sin poder hacer nada. Ella no podía hacer nada, hermano. Jesús, que estaba en la cruz, sí podía hacer algo. Cosas de la vida, hermano. Él desde lo alto, contemplando a su madre en la distancia entre la multitud, hermano, ve también a un lado que está Juan, el discípulo más cercano a él, y allí abrió sus labios. Y dirigiéndose a su madre, por cuarta vez habló y le dijo: madre, mira, ahí está tu hijo. Y viendo a Juan, le dice: esta es tu madre. Diciendo: cuídame, mi vieja, pues. Hermano, ella era una viuda a ese entonces, ya entrada en años, y sin duda necesitaba, y en esa cultura machista, con más razón, iba a necesitar del apoyo del varón, porque así era la cultura hebrea, o es.
Bueno, pero ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseñó? Bueno, sin duda nos enseñó a amar y a cuidar a nuestros padres, y muy especialmente a las madres. Es la enseñanza que tenemos allí muy clara, y más cuando los padres o las madres ya están entrados en años. Hay que ver por ellos, hermano. Oye, si Cristo lo hizo en esas condiciones, hermano, ¿qué podemos decir nosotros? El mandamiento bíblico es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el mandamiento. Y Jesús lo hizo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Jesús lo hizo. Y los hijos que tienen el privilegio de tener su madre, su padre con vida, siga el ejemplo de Jesús, que en tiempos rudos como lo que estamos viviendo hoy día, usted vaya a ver si la viejita comió, mano, si consiguió yuca, vamos a ver si le llevo una uyama. Yo tengo que ver por mi vieja. Esa debe ser la postura de un seguidor de Cristo ahora y siempre. Ahora, la cuarta vez que habló Jesús, encontramos sus palabras en Mateo 27, verso 45. Allí dice: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Me impresiona eso. Todavía tenía fuerza el maestro. A gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fácil ver que es una oración, una súplica que hace al sentirse abandonado. Y note que la hizo en medio de la oscuridad. Note usted que dice que desde la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía. Y cerca ya de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, allí es donde él clama a gran voz y dice: Dios, Dios, tú me has desamparado. Esta palabra es quizás la más significativa de todas, o la más misteriosa de todas, y que no se puede entender a no ser de que usted esté claro de que en Jesús habían dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como han dicho muchos ya, era 100% Dios y 100% hombre. Es la manera de entenderlo. ¿Y qué pasó aquí humanamente hablando? ¿Cómo un padre puede abandonar a su hijo en el momento que más lo necesita? Es difícil entender eso. Y desde el punto de vista teológico, ¿cómo puede Dios abandonarse a sí mismo? Mire, hermano, gracias a Dios por su palabra, que su palabra tiene respuesta a ese enigma. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una luz para explicar qué es lo que pasó. Lo tenemos en Filipenses capítulo 2, verso 6. Vea cómo dice: el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó, está hablando de Cristo, amigo, y está diciendo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vea lo que dice el apóstol: se despojó voluntariamente de su naturaleza divina. Se despojó Él, porque no podía nadie despojarlo, no podía ser de otra forma. Y en su naturaleza humana enfrentó el juicio por el pecado. En su naturaleza humana sufrió la ira de Dios. Y hermano, ciertamente Él no tenía pecado, pero llevó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Estaba siendo hecho pecado y maldición por nosotros, para que usted y yo tengamos vida y vida eterna, para que usted y yo, cuando se cierren nuestros ojos en este mundo, tengamos opción de estar donde Él está ahora. Eso es lo que pasó allí. Amén. Entonces su naturaleza humana sufre los horrores del juicio y su naturaleza divina lo abandona. Dios no pasa por alto el pecado. Para Dios el pecado es horrible. El pecado es una maldición. Para Dios el pecado es nauseabundo, le da asco. Él ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Qué aprendemos de esa enigmática palabra? La número 4. Hermano, que ciertamente, hermano, no fue un juego. Sufrió, hermano. Jesucristo sufrió por usted y por mí. En su naturaleza humana, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el profeta agrega: y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió en su naturaleza humana. Y aprendemos también que el pecado es una mancha moral. El pecado es una mancha espiritual fea, horrible, que Dios aborrece. Los amigos no saben lo que dice cuando Él dice: yo soy pecador. Algunos amigos dicen eso. Yo soy pecador, ¿y qué? No sabes lo que dices. La ira de Dios está contra el pecador. Pero Cristo es tu Salvador. Él murió en la cruz para que tú no seas un pecador, para que tú seas santo, redimido y tengas la posibilidad de la vida eterna. Y disfrutes en esta vida la vida abundante que Dios da a todos los que vienen a Él, hermano. El pecador no vive esa vida abundante aquí en la tierra, y menos la va a vivir en el más allá. Algunos han pensado que el evangelio es para los matones y violadores. Yo nunca robé a nadie, ni he robado todavía a nadie, ni he violado a nadie. ¿Y cuántos de los hermanos que están aquí vivían una vida ahí
socialmente aceptable? Levanten la mano a ver, ¿cuántos hay? Ve que aquí todo el mundo no es matón. ¿Y cuántos de nosotros, a pesar de vivir una vida medianamente aceptable, había un vacío interno en nuestra alma? Había una necesidad de algo que no sabíamos qué era. Y le metíamos aguardiente, y sexo, y otras drogas, y yo no sé qué más. No, nada de eso te hace falta. Tú necesitas el perdón de que da Dios a través de Cristo. Tú necesitas la salvación de tu alma, la vida eterna. La quinta vez abrió sus labios. Está en Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Quinta vez que habló, tengo sed. Es una expresión agonizante, pidiendo agua. No es extraño que tuviera sed. Mire, es normal, o era normal, en una persona que está siendo crucificada, que sentía arder sus labios por la fiebre que daba la infección de los clavos y toda esa cosa, ¿vale? Además de la pérdida de sangre y la deshidratación, era normal tener sed. Y lo más probable es que desde el arresto en Getsemaní, lo más probable es que no le dieron a comer ni a beber. Así que su lengua estaba pegada al paladar, seca. Ahora, allí en ese texto, el Espíritu Santo, que inspira la Escritura, deja un detalle. Vea que dice, sabiendo que ya todo estaba consumado. Oye, eso es interesante. Como diciendo, consciente de que todo estaba listo, de que ya había pagado el precio. Pero aún así, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Oye, interesante, hermano. Y dice la Biblia que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Todo se estaba haciendo como fue profetizado. Así se cumplió el Salmo 69 en el verso 21 que dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era una profecía. Ya todo estaba cumplido. Ya había pagado el precio. Pero para que se cumpliese esa palabra, él agregó, tengo sed. Hermano, también allí hay enseñanzas para nosotros. Mire, Cristo se esforzó, se interesó nuestro Maestro en que la Escritura se cumpliese hasta en detalles en su vida. Aún allí Él veló para que lo que había sido profetizado se cumpliera. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos esforzarnos en cumplir la palabra de Dios hasta en sus detalles, hermano? Tremenda enseñanza nos dio el Señor. Mire, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad
peligrosa en que vivimos, si tan solo se forzara esta sociedad disque cristiana, porque Venezuela es país cristiano, pues, y lo es Colombia y Perú, yo no sé cuántos, estos países del mundo son cristianos. Mire, si se forzaran para cumplir por lo menos los 10 mandamientos, por lo menos, no robarás, no adulterarás, no matarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Si tan solo eso, esta sociedad que se dice ser cristiana cumpliera, hermano, no tendríamos tantos males que hay. Si tan solo cumpliéramos el sermón del monte del maestro, nada más eso, viviríamos bien, ¿sabe? Viviríamos bien. Él nos enseñó, la escritura debe cumplirse. Muchos de los amigos que nos visitan hoy muy probablemente son cristianos. Lo bautizaron pequeños, qué sé yo. Y está aquí porque cree en Dios, si no, no estuviera. Mi estimado amigo, si usted y todos en su casa cumplieran con el sermón del monte, cumplieran con la palabra del Señor, sexta vez abrió sus labios y dijo Juan 19:30, cuando hubo tomado el vinagre, dijo consumado es. Ya se cumplió la escritura, ese detallito que faltaba. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es como decir, lo logré, hermano. Es una declaración de victoria, lo logré. Logré la meta, logré el objetivo, consumado es. Es bueno decirle que en el original griego es una sola palabra, tetelestai en griego, que se traduce consumado es a nuestro idioma castellano. Ahora, tetelestai era como esa palabra que se usa en el comercio cuando le sellan una factura. Usted paga y le ponen cancelado, ¿cierto? Eso en griego era tetelestai. Listo, no debe, ya la pagó. Él está usando ese término, el término que usaban, dando a entender, listo, cancelado, no debes. Y amado hermano, y sobre usted amigo que me escucha, usted tiene una deuda, ¿sabe? Usted tiene una deuda. Y cuando uno tiene una deuda, uno no puede decir, ay, qué pena, tengo una deuda. Ni puede decir, ay, lo siento, lo siento. No, tiene que buscar cómo pagar. Tiene que ver cómo hace. Ahora le pregunto, ¿cómo puedes pagar la deuda por tus pecados? Cristo dijo que ganará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma. Porque ganándose todos los tesoros del mundo, eso no le da para pagar su alma. Pero no tiene que pensar de esa forma. Piense en lo que Cristo dijo. Tetelestai, usted no debe nada. ¡Ajá! ¡Listo! Jesús está diciendo, yo pagué por ti. Tranquilo, yo pagué por ti y pagó por mí. Cancelado es. Ellos no deben. Yo pagué la deuda. La séptima vez, la última, la tenemos allí en Lucas 23:46. Entonces Jesús, me encanta cómo habla la Biblia, man, clamando a gran voz,
dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero note que en él aún había fuelle, fuerza. Me encanta ver eso, hermano. Y esa es una oración al Padre. Y es la última vez que habló en la tierra. Y el Calvario llegó a su fin. Pero esa expresión queda dándonos enseñanza a nosotros. En tus manos encomiendo mi espíritu. Murió el cuerpo que descansaría en el cementerio, en el sepulcro, unos 3 días en el caso de él, ¿no? Eso es importante, porque nos dice que su espíritu no iba al cementerio. ¡Ja! ¿Te das cuenta? En tus manos encomiendo mi espíritu. Ok, murió el cuerpo, al cementerio pues, pero el espíritu seguía con vida. Y eso es importante. Eso es importante, porque eso revela lo que les dije hace un momento, que hay vida más allá de esta vida, que todo no termina con la muerte, que el espíritu humano sigue existiendo, continúa viviendo de una manera real y consciente, más allá de la muerte. Es importante. ¿Y qué hay más allá de la muerte? Bueno, la Biblia lo dice. Mira, según la Biblia, hay un lugar de salvación. Cristo habló de ese lugar como la casa de su Padre. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, en la Biblia, ese lugar que está más allá de la muerte, Cristo allí lo llamó la casa de su Padre. Es bastante conocido también como el cielo, a veces como el paraíso, otros donde está la gloria de Dios. Es un lugar de luz, de felicidad sin fin. Bueno, más allá de la muerte, según la Biblia, hay un lugar de condenación. Lo dice la Biblia, que también tiene varios nombres en la Biblia. El más común, el más popular, es el infierno. Todo el mundo, bueno, está en la Biblia, pues no se ponga bravo conmigo. El infierno es un lugar que está más allá de la muerte. También es conocido como el lugar de tormento. Un estudio bíblico revela que también se le llama lugar de tormento. También se le llama el lugar de las tinieblas de afuera. El averno también le llaman, el abismo, donde está el horno de fuego. Bueno, hay varios que todo deja ver que es un lugar tétrico, espantoso, horrible, que nadie debería tener la idea de ir allí, pues. No la va a pasar bien allí. Cristo dijo, texto muy conocido: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo le agrego, para que muriera así, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna en el cielo, en el paraíso, donde hay felicidad, donde están los ángeles, donde está Jesucristo, donde están los redimidos. Y le evita de esa manera ir al averno, al lugar de tormento, al infierno,
qué sé yo, otro lugar. Bueno, ¿cuántas personas escucharon esas 7 últimas palabras de Cristo? No sé, pero me imagino muchas. Iba como un sequito siempre a esas crucifixiones familiares, allegados. Muchos habrían 50, 100, 200, no sé. Muchos. ¿Y cuántas personas oyeron las palabras de Cristo y no le dieron ninguna importancia? Muchos también, la mayoría. ¿Y cuántos de aquellos escucharon las palabras de Cristo y reflexionaron? Abrieron sus corazones y le recibieron, entendieron el mensaje de perdón, de salvación, de vida eterna. Y yo no digo que fueron muchos, la Biblia no dice que fueron muchos, fue un pequeño grupo que dio el paso y comenzó una nueva vida, que comenzó a contagiar a los habitantes de Jerusalén. Y con ellos comenzó el cristianismo a influenciar la sociedad de aquel entonces y sigue influenciándola hasta el día de hoy. Aquí estamos, escuchamos la palabra, la recibimos y damos testimonio de que en Él hay salvación, hay vida eterna, hay bendición para ti que estás hoy aquí con nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Te vas como aquellos que la oyeron, no le dieron importancia. ¿O quieres unirte a un grupo que escuchándolas dijeron, no, yo voy a seguir al Nazareno? Yo quisiera orar por ese amigo que nos visita hoy. Por algo está aquí. Mire, si usted está aquí, mire, usted está aquí porque Dios lo trajo, mi hermano. A lo mejor ni quería venir, pero usted, voy a ir, hermano. A lo mejor está buscando de Dios y la religión tradicional no le ha satisfecho sus demandas espirituales y hay un vacío en su alma y todavía está esclavizado al pecado, haciendo lo que no quiere hacer, porque hay muchos amigos que se hincan de rodillas ante su esposa, ante sus hijos y le dicen, no lo hago más, no voy a beber más o no voy a drogarme más, y lo siguen haciendo. Pero Cristo te hace libre de eso. Cristo te da plena libertad hoy y para siempre. No tienes que ser esclavos del diablo ni de los vicios, porque eso lo hace Cristo. ¿A cuántos Cristo ha libertado? Vamos a ver. ¡Ja, ja! Aquí estamos, somos testigos de ello. Yo le decía, amigo, por algo estás aquí. Estás buscando de Dios. Es el momento que des un paso hacia adelante.